Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. Soy Darío. El nombre es lo único que aún me ancla con firmeza a lo que fui antes de llegar a Seboruco, antes de la cabaña, antes del silbido. El Táchira se extendía ante nosotros como un mar de hierbas resecas y polvo. La sabana, inmensa y despiadada, se tragaba la carretera tras cada curva. Cristina conducía nuestro vehículo renegón, sus nudillos blancos aferrados al volante. Fabiola dormitaba en el asiento trasero, apoyada contra Elías, mientras Marcos tarareaba algo sin melodía junto a mí. Habíamos huido de la ciudad, de su ruido metálico y su aire gris, buscando el silencio y las estrellas abiertas. Una desconexión, una tregua. Qué ingenuos. La cabaña surgió de la nada, como un hueso viejo clavado en la carne del llano. Era de madera oscura, carcomida por el tiempo y el viento, que aquí soplaba con una persistencia inquietante, siempre de este a oeste, constante, monótono, como si una mano invisible empujara el aire en una sola dirección perpetua. No había árboles cercanos, solo matas espinosas y la hierba amarilla que se inclinaba dócilmente bajo ese soplo dirigido. Una calma artificial, pesada, cargada de una quietud que no era paz, sino espera. Él nos recibió, el viejo. Apareció en la sombra del porche, como si se materializara de las tablas mismas, enjuto hasta lo esquelético, vestido con ropas que parecían fundidas a su piel oscura. Un sombrero de ala ancha le ocultaba los ojos, pero yo sentí su mirada, 2 puntos de obsidiana hundidos en un rostro de pergamino, surcado por grietas profundas. Cuando habló, su voz fue el roce de arena seca en un ataúd de madera. El alquiler fue irrisorio, unas monedas que dejó caer en el bolsillo de su chaleco sin mirarlas. Pero sus palabras se clavaron en nosotros como agujas heladas. Disfruten la paz, pero recuerden, su dedo largo y nudoso como una rama seca apuntó hacia la inmensidad vacía. No salgan cuando silbe el llano y no miren hacia atrás, jamás. Su sombra se fundió con la de la cabaña antes de que pudiéramos preguntar. Un escalofrío colectivo nos recorrió, breve pero intenso, como el roce de una telaraña en la nuca. Lo atribuimos a lo pintoresco del personaje, al folclore local, al cansancio del viaje. Necesitábamos creerlo. La primera noche cayó con un manto de estrellas tan brillantes que casi dolían. Sacamos las cervezas frías. Nos sentamos en unas sillas viejas frente a la cabaña, tratando de ahogar el susurro del viento constante, con risas forzadas y planes para los días venideros. Elías bromeaba sobre fantasmas. Fabiola se encogía un poco. Cristina observaba el horizonte con una concentración extraña. Marcos, siempre el más desafiante, alzó su botella en un brindis burlón hacia la oscuridad. Por el silbón o lo que sea, gritó. Su risa resonó, hueca, devorada demasiado rápido por la vastedad. Entonces llegó. No fue un sonido gradual, fue un cuchillo de aire, un silbido profundo, agudo, antinaturalmente largo, que cortó la noche como un grito de metal retorcido. Venía de lejos, desde el mismísimo corazón de la negrura más allá del débil círculo de luz de nuestra linterna. Se apagó. El silencio que siguió fue más denso, más opresivo que antes. Mi pulso martillaba en mis oídos. Cristina se había puesto rígida, sus ojos enormes en la penumbra. Silbó de nuevo, más cerca, mucho más cerca. Parecía surgir de la hierba misma, a apenas unos metros de donde estábamos.
Un sonido limpio, escalofriante, que heló la sangre en nuestras venas. Fabiola soltó un gemido ahogado. Sus dedos se cerraron como garras en el brazo de Elías. El miedo, tangible y viscoso, se posó sobre nosotros. Marcos, pálido ahora bajo la luz de las estrellas, intentó la bravuconería. Hinchó el pecho e imitó el silbido, una caricatura débil y temblorosa que se quebró al final. ¿Ven? Nada que... El silbido respondió. Ahora lejano otra vez, muy lejano, como si quien lo emitiera hubiera retrocedido kilómetros en un instante. Pero antes de que el alivio, mezclado con una confusión profunda, pudiera aflojar nuestros músculos, algo se movió. Allá, en el límite donde la bruma naciente se fundía con la oscuridad, en la dirección de donde había venido el último silbido. Una silueta alta, demasiado alta, desgarbada. No caminaba, se deslizaba, una mancha más oscura que la noche, que pareció detenerse un instante y luego se disolvió en la neblina. Nadie dijo una palabra. El viento siguió soplando, las estrellas siguieron brillando, pero la paz estaba rota. Regresamos a la cabaña en un silencio sepulcral, cerrando la puerta con pestillo, como si una barricada de madera pudiera detener lo que acechaba en el llano. Dormimos poco y mal. Cada crujido de la cabaña, cada suspiro del viento, era una amenaza. El amanecer nos encontró exhaustos, con los nervios a flor de piel. Fue Elías quien lo vio primero. Estaba en la ventana, bebiendo un café amargo, cuando su taza se estrelló contra el suelo. Su rostro era una máscara de horror. Señaló hacia arriba, hacia el techo de la cabaña, visible desde la ventana del frente. Allí, sobre las tejas de barro enmohecidas, descansaban los huesos, secos, amarillentos, como viejos palos abandonados al sol. No eran de animal. La forma era inconfundiblemente humana. Fragmentos de costillas, vértebras diminutas y una pequeña costilla curva, frágil, que solo podía pertenecer a un niño. El sol naciente los bañaba con una luz cruel, resaltando cada poro, cada grieta en su superficie antinatural. Nadie lo dijo, no hacía falta. El escalofrío que nos recorrió fue unánime, un frío que nacía en la médula y se expandía hasta congelar el alma. No estábamos solos, nunca lo habíamos estado. Cristina rompió el silencio. Su voz era un hilo de aire, pálida como su rostro, sus ojos, vidriosos clavados en el pequeño hueso infantil sobre el techo. Mi abuela, susurró, y cada palabra era un cristal que se rompía. Decía que si el silbón se oye cerca, aún está lejos. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. El terror en sus ojos era absoluto, pero si lo oyes lejos, ¿es que ya te respira en la nuca? Miré instintivamente hacia el llano infinito, bañado ahora por la luz implacable del sol. La vastedad ya no era libertad, era una trampa, y en algún lugar de esa inmensidad algo respiraba, esperando, silbando. El alivio que debería ya haber traído la luz del día nunca llegó. En su lugar, un calor opresivo, húmedo y espeso como melaza envenenada, descendió sobre la cabaña y el llano. No era el calor vivificante del sol, era una fiebre putrefacta que emanaba de la tierra misma. El aire, antes movido por aquel viento direccional y persistente, se había estancado. Pesaba sobre los pulmones, dificultando cada respiración, convirtiendo el simple acto de inhalar en una lucha. El llano, bajo la luz cegadora y blanca, parecía vibrar con una hostilidad silenciosa. Las hierbas amarillas se inclinaban, no por la brisa, sino por el peso de un miedo que ahora impregnaba todo. Lo más inquietante era el silencio, un silencio absoluto, sepulcral, ni un solo trino, ni el zumbido de un insecto, ni el roce más mínimo de una hoja.
Las aves habían huido o se habían petrificado. Era como si la vida misma hubiera contenido el aliento, paralizada por una presencia que lo devoraba todo menos el calor asfixiante y esa quietud cargada. La tensión se materializaba en el aire, una presión constante contra el esternón, un puño invisible que apretaba cada vez más fuerte con cada minuto que pasaba sin explicación para los huesos del techo. Los habíamos retirado con asco y terror, escondiéndolos bajo una losa suelta en el porche trasero, como si enterrarlos pudiera borrar su mensaje, pero su imagen, especialmente la de la diminuta costilla infantil, ardía en nuestras retinas. Fabiola fue la primera en romper. Su nerviosismo, siempre latente, estalló en un ataque de pánico contenido. Se aferraba a los marcos de las ventanas, mirando hacia el camino de tierra polvoriento por el que habíamos llegado, el único vínculo con el mundo que ahora parecía un sueño lejano. «¡Tenemos que irnos!», gritó, su voz aguda y quebrada cortando el silencio como un cristal. «Ahora, este lugar, esos huesos, el silbido, es una locura quedarnos». Intentamos calmarla. Elías, con su pragmatismo habitual, sacó su celular. La pantalla mostraba el símbolo cruel de las barras vacías, sin señal. Nada. Ni siquiera un mensaje de emergencia podría atravesar esa burbuja de maldición que parecía envolverse Boruco. Marcos, todavía pálido por el susto de la noche anterior, pero recubierto de una capa de falsa bravura, se encogió de hombros. «El viejo nos dijo que no saliéramos con el silbido. De día no silba. Podemos irnos ahora». Fue entonces cuando buscamos al viejo. Su cabaña, una estructura aún más ruinosa a 100 de metros, estaba vacía. No solo vacía, abandonada desde hacía años, cubierta de telarañas gruesas como cordeles y con un olor a moho y hueso viejo que nos hizo retroceder. La puerta entornada revelaba un interior oscuro y despojado. No había rastro de él, como si se hubiera disuelto en el aire caliente, como si nunca hubiera existido más allá de su advertencia. La noticia nos golpeó como un mazazo. Fabiola sollozaba, Marcos maldecía pateando la tierra seca. Elías intentó racionalizar. Tal vez había ido al pueblo, tal vez regresaría, pero el camino, cuando nos volvimos hacia él, el corazón se nos heló. La maleza, esa misma hierba reseca y espinosa que bordeaba el llano, había crecido de la noche a la mañana de forma grotesca, enredándose y cerrándose sobre el camino como una herida que se cicatriza demasiado rápido. Formaba un muro impenetrable, de más de 2 metros de altura, que se extendía a ambos lados hasta perderse de vista. Intentamos abrir paso, pero las espinas parecían vivas, arañando brazos y rasgando ropa con saña, y las raíces bajo la tierra eran como cables de acero. Era imposible. Estábamos atrapados, encerrados en un horno de silencio y mal presagio. La discusión estalló entonces, alimentada por el miedo, la claustrofobia y el calor insoportable. Fabiola acusaba a Marcos de provocar eso con su imitación. Marcos gritaba que Fabiola estaba loca, que era solo un viejo loco y leyendas estúpidas. Elías trataba de mediar, pero su voz temblaba. Cristina permanecía apartada, observando el llano con ojos vidriosos, murmurando fragmentos de la leyenda de su abuela. Yo, Darío, sentía un vacío helado en el estómago, una certeza profunda y nauseabunda de que habíamos traspasado un umbral del que no había regreso. La cabaña ya no era un refugio, era una celda, y el carcelero era invisible. La noche cayó esa tarde con una rapidez antinatural, como si alguien hubiera tirado de un manto negro sobre el sol agonizante. La oscuridad fue absoluta, más densa que cualquier noche anterior, ahogando las estrellas. Encendimos todas las velas y linternas que encontramos, pero sus círculos de luz
Parecían pequeños, frágiles, acosados por las sombras que danzaban en los rincones. Entonces, el silbido regresó. No fue como el de la primera noche. No fue un grito metálico, desgarrado. Esta vez fue limpio, demasiado limpio, largo, sostenido. Una sola nota grave y penetrante que surgió de la nada, flotando en el aire inmóvil. Sonaba como una flauta maldita tocada con pulmones que no eran humanos, una melodía única y eterna que no buscaba complacer, sino marcar territorio. Venía de lejos, del corazón mismo del llano oscurecido, pero su claridad era aterradora, no había duda, era para nosotros. Marcos se puso de pie de un salto. Su rostro, iluminado por la vela, estaba congestionado, una mezcla de miedo y rabia contenida. ¡Basta ya!, rugió, su voz áspera por la tensión. «Es algún maldito bromista. Voy a mear, y si ese cabrón está ahí...» «No, Marcos», grité yo, pero fue demasiado tarde. Empujó la puerta trasera. La delantera parecía sellada por una fuerza invisible y se adentró en la oscuridad que devoraba la débil luz del porche trasero en un segundo. La puerta se cerró de golpe tras él. El silbido cesó. El silencio que siguió fue aún más espantoso. Minutos pasaron. 5, 10. Fabiola temblaba como una hoja. Elías se mordía el labio hasta hacerse sangre. Cristina murmuró, casi inaudible: «Si lo oyes lejos, es que ya te respira en la nuca». Elías no pudo soportarlo más. Agarró una linterna potente. «Voy a buscarlo. Estará escondido, asustado». Salió por la misma puerta. Fabiola y yo nos quedamos con Cristina, escuchando cada crujido de la madera, cada suspiro del viento que había vuelto a levantarse, ahora con un gemido bajo y lastimero. Los minutos se arrastraban como siglos. El grito de Elías nos heló la sangre. No fue un grito de sorpresa, sino de un horror absoluto, visceral, que desgarró la noche. Corrimos. Empujamos la puerta trasera y salimos al pequeño espacio de tierra iluminado débilmente por la linterna que Elías había dejado caer. Él estaba de rodillas, vomitando convulsivamente, señalando con un brazo tembloroso hacia arriba, hacia la copa de un árbol seco y retorcido que se alzaba como un dedo acusador a unos metros de la cabaña. La linterna, caída de lado, proyectaba una luz oblicua y siniestra. Iluminó los pies de Marcos, descalzos, sucios, colgando a 1 metro del suelo. Mi mirada subió, lenta, forzada, negándose a ver lo que ya sabía. Sus pantalones rasgados, su torso abierto, como si algo monstruosamente fuerte lo hubiera desgarrado desde el esternón hasta el pubis, dejando al descubierto una caverna oscura y vacía, donde deberían estar sus órganos. Su cabeza caía hacia un lado, la boca abierta en un rictus final de agonía, y dentro, solo un agujero negro, húmedo. Su lengua había sido arrancada de raíz. Fabiola se desplomó, desmayada. Yo retrocedí, tropezando, el sabor a bilis en la garganta. Cristina se quedó inmóvil, su rostro una máscara de piedra iluminada por la linterna moribunda, pero fue lo que había debajo del árbol lo que completó el cuadro de pesadilla. En la tierra polvorienta, justo bajo los pies colgantes de Marcos, alguien o algo había tallado un símbolo, una espiral profunda, hipnótica, que parecía girar hacia un centro infinitamente oscuro incluso en la penumbra. Y junto a ella, un pequeño saco de arpillera desgastada. Algo sobresalía de su boca abierta. Con manos que no sentía propias, Elías, aún arrodillado y jadeando, lo alcanzó y lo abrió. El contenido se derramó en el círculo de luz. Huesecillos, pequeños, delicados, amarillentos, como los de un pájaro.
Pero no, las proporciones eran horriblemente humanas. Falanges, vértebras diminutas, huesos de manos infantiles, de dedos que nunca jugarían. Regresamos a la cabaña arrastrando a Fabiola, encerrándonos como animales acorralados. El terror nos había petrificado, convertido en estatuas de carne que solo temblaban. El cuerpo de Marcos quedó fuera, colgando como un espantajamacabro en la noche. Nadie habló. Las palabras eran inútiles. El silbido no volvió. Era peor. Su ausencia era una promesa. Fue Cristina quien se movió. Con una determinación fría, casi autómata, se acercó a la chimenea de piedra, fría y llena de cenizas viejas. No sé qué la guió. Tal vez el instinto, tal vez la desesperación por encontrar una lógica en la locura. Metió la mano en la negrura del hogar, más allá de las cenizas, palpando las piedras sueltas en la parte trasera. Y encontró algo, un hueco. De él extrajo un objeto rectangular, cubierto de hollín y polvo de décadas. Un cuaderno de tapa dura, gastada y manchada. Lo abrimos con manos temblorosas, bajo la luz parpadeante de las velas. No eran páginas escritas, eran registros, columnas meticulosas en una letra temblorosa y anciana que se repetía año tras año. Fechas, nombres, algunos tachados, otros subrayados, y descripciones. Descripciones que nos hicieron cerrar el cuaderno con un golpe seco, incapaces de seguir leyendo, aunque las palabras ya se habían grabado a fuego en nuestras mentes. Abril 1978. Juan Pérez. Fémur joven. Completo. Enero 1985. María González. Falange índice. Mano iscú. Mujer. Julio 1992. Luis Rodríguez. Costilla 4. Varón adulto. Noviembre 2001. Niña desconocida. Cráneo fragmentado. Infante. Era un catálogo de despojos humanos. Un inventario de huesos robados a víctimas cuyos nombres apenas importaban. Y al final de cada registro, sin excepción, escrita con una tinta que aún parecía roja y fresca a pesar del tiempo, una frase que resonó en el silencio cargado de la cabaña, como una sentencia de muerte. El silbón se alimenta del que silba más fuerte. Fabiola despertó con un gemido. Sus ojos, desorbitados, encontraron el cuaderno en mis manos. No hizo preguntas, solo rompió a llorar de nuevo, un llanto mudo y desesperado. Marcos había silbado, fuerte, desafiante, y el silbón se había alimentado. Afuera, el árbol seco susurraba con el viento redivivo, meciendo su macabra carga. Dentro, el calor seguía asfixiando, pero ahora llevaba el frío penetrante de la comprensión. No estábamos perdidos, estábamos en una lista, y solo éramos 4 nombres pendientes. El calor ya no era una condición atmosférica, era una entidad viva, una bestia opresiva que respiraba dentro de la cabaña, inflando sus paredes de madera hasta hacerlas gemir con crujidos agónicos. El aire, espeso y rancio, olía a sudor frío, a tierra removida de tumba vieja, y a algo más, dulzón y putrefacto, como fruta olvidada bajo el sol. Los días no pasaban, o pasaban demasiado rápido en espasmos incomprensibles. Mirábamos por la ventana y era mediodía cegador. Parpadeábamos y la oscuridad de otra noche eterna ya nos devoraba. El tiempo se había roto, derramándose como la sangre de Marcos sobre la tierra reseca. Afuera, el llano había desaparecido. No era noche cerrada. Era una negrura absoluta, un muro de alquitrán que empezaba justo más allá del débil círculo de luz de nuestras velas, devorando cualquier intento de horizonte. La cabaña era un islote náufrago en un océano de nada.
Fabiola ya no lloraba. Se había derrumbado sobre sí misma, encogida en un rincón, meciéndose suavemente, sus ojos vacíos clavados en un punto invisible. Su mente había huido a algún refugio inaccesible, dejando solo un cascarón que respiraba. Elías era un manojo de nervios destrozados. Saltaba al menor sonido. Sus ojos inyectados en sangre escudriñaban cada sombra. Sus manos no dejaban de temblar. La imagen de Marcos colgado y vaciado se repetía en sus pupilas como una película maldita. Cristina era la única que mantenía una tenue cordura, pero era una cordura fría, afilada como un cuchillo, teñida de una desesperación resignada. Yo, Darío, sentía cómo mi propia identidad se disolvía en el miedo. Mi nombre era un eco lejano. Solo existía el calor, el silencio aplastante y la certeza de que estábamos siendo observados, digeridos lentamente por la casa misma. Intentamos huir. Fue un impulso frenético, animal, nacido del instinto puro de supervivencia que aún luchaba bajo el terror. Agarramos nuestras mochilas vacías. ¿Qué íbamos a llevar? ¿Los huesos? Empujamos la puerta principal con todas nuestras fuerzas. Se dio con un chirrido que sonó como un grito. Corrimos hacia la oscuridad, hacia donde debía estar el camino, el mundo, la salvación. Corrimos ciegos, jadeando, tropezando en la nada. Los pasos duraron segundos, minutos. No había referencia. Solo negro y el sonido de nuestra propia respiración aterrorizada. Y entonces, de repente, la luz débil de las velas, la misma puerta, la misma sala. Habíamos entrado por la puerta principal y aparecimos por la puerta trasera, como si la cabaña hubiera girado sobre sí misma en la negrura. Lo intentamos de nuevo, por la ventana del baño, por una grieta en la pared. Cada vez el resultado era el mismo. Corríamos en la oscuridad eterna sintiendo el suelo bajo los pies, la brisa inexistente en la cara, solo para tropezar y caer de nuevo dentro de la cabaña, a menudo por una entrada diferente. Las paredes se retorcían cuando no las miraba. Los pasillos se alargaban como intestinos y luego se contraían en claustrofóbicos callejones sin salida. La cabaña ya no era una construcción, era un laberinto viviente, un estómago de madera que nos digería a su ritmo. El silbido ahora sonaba desde adentro, no afuera. Surgía de las vigas del techo, de las grietas del suelo, del corazón mismo de las paredes. Era la misma nota limpia, larga, maldita. Pero ahora resonaba dentro de nuestros cráneos, un zumbido parásito que marcaba el ritmo de nuestra condena. Fue entonces que apareció él. No entró por ninguna puerta. Simplemente estaba allí, en el centro de la sala, donde antes solo había sombras vacías. El viejo. Pero ya no era el hombre enjuto y terrenal que nos alquiló la cabaña. Ahora flotaba a unos centímetros del suelo. Sus pies descalzos y sucios no tocaban las tabras. Su sombrero de ala ancha ocultaba aún sus ojos, pero bajo el ala, su rostro cambiaba, como arcilla blanda bajo dedos invisibles. Sus facciones se desdibujaban, se alargaban, se hundían. Un instante tenía una nariz aguileña, al siguiente una fosa plana y oscura. Su boca se curvaba en una sonrisa que no llegaba a formarse, solo un pliegue efímero en la masa informe de su piel. Lo más aterrador era su voz. No salía de esa boca cambiante, surgía de las paredes mismas, un susurro ronco y múltiple que parecía filtrarse de las maderas, del techo, del suelo bajo nuestros pies. Fui padre, resonó la voz, llena de un pesar antiguo y venenoso. Tuve un hijo, sangre de mi sangre, y él me traicionó. Me vendió por unas monedas, por el veneno de la ambición. Lo hizo matar a su propio padre.
La voz se quebró en un sonido que no era llanto, sino el crujir de huesos secos. El castigo no fue la muerte, fue esto, ser esto, recolectar para apaciguar el hambre que me devora desde dentro. Huesos de los hijos de otros, para que mi maldición no me consuma por completo. Su mano, o lo que parecía una mano, salió de los pliegues de su ropa. No era la mano nudosa de antes. Era algo más oscuro, más fibroso, como raíces entrelazadas. Sostenía un objeto que hizo que el vacío helado en mi estómago se convirtiera en un abismo. Una pequeña botella de vidrio grueso, turbio. Dentro, flotando en un líquido amarillento, espeso y viscoso como pus, había huesecillos, pequeños, blancuzcos, algunos con restos de cartílago oscuro. 9 huesos diminutos danzando lentamente en el fango luminiscente. Reconocí una falange, un fragmento de costilla infantil, un hueso del carpo, como los del saco, como los del techo. Este es el pago, susurraron las paredes. El tributo, para calmar la sed de la maldición. 9 llevo, 9 almas pequeñas. Solo falta uno, el 10º, para completar la década, para renovar mi soplo, sus palabras, su presencia, la botella grotesca. Fue demasiado. Cristina, la fría, la calculadora Cristina, estalló. Un grito rabioso desesperado surgió de su garganta. Agarró una vela de cebo que ardía sobre la mesa y antes de que nadie pudiera reaccionar, la arrojó contra las cortinas de tela seca que colgaban de la ventana más cercana. La llama chisporroteó, tocó la tela y se apagó, como si alguien hubiera soplado. Cristina maldijo, agarró otra vela, intentó prender directamente la madera de la pared. La llama se encogió, retrocedió de la madera como si tuviera miedo y se extinguió. Intentamos con papeles, con trapos. Nada prendía. La cabaña se negaba a arder. Era como si la propia oscuridad y la maldición sofocaran cualquier intento de purificación por el fuego. Y entonces el viejo se desvaneció. No se fue. Se disolvió en el aire cargado, como humo negro. Pero su partida fue la señal. El silbido interior cesó, y en su lugar llegó el llanto, no uno, docenas, cientos, voces infantiles, agudas, desgarradas por el dolor y el terror absoluto, inundaron la cabaña. Surgían de todas partes, del sótano invisible, del ángulo oscuro del techo, de las grietas en el suelo, incluso del interior de nuestras propias cabezas. Eran sollozos, gritos ahogados, súplicas ininteligibles, un coro infernal de inocencia destrozada. Se mezclaban con golpes secos, rítmicos, como martillazos contra madera húmeda, o como huesos pequeños golpeando el interior de un ataúd estrecho. El sonido era físico, una presión que golpeaba el pecho, que hacía vibrar los dientes. Fabiola se tapó los oídos y gritó, pero su voz fue devorada por el torrente de lamentos. Elías se derrumbó, encogiéndose en posición fetal, balbuceando incoherencias. Cristina se quedó de pie, erguida, mirando fijamente la botella que el viejo había dejado flotando en el aire donde él estuvo, ahora depositada suavemente sobre la mesa. Sus ojos reflejaban el horror absoluto, la comprensión final. Los gritos, los golpes, los llantos alcanzaron un crescendo ensordecedor, un muro de sonido que amenazaba con reventar nuestros tímpanos y nuestra cordura. Y entonces, silencio, un silencio tan repentino, tan absoluto, que fue más aterrador que todo lo anterior, como si el universo hubiera contenido la respiración. El calor seguía allí, sofocante. La botella con los 9 huesecillos descansaba sobre la mesa.
y en el aire flotaba el eco de una promesa no dicha, pero entendida por todos. Solo faltaba uno. Final cerrado y macabro. Días después, cuando un rumor extraño en Seboruco llevó a un par de policías rezagados hasta la cabaña perdida en el llano, la encontraron extrañamente serena. La puerta principal estaba abierta de par en par, balanceándose suavemente con el viento que había vuelto a soplar, constante, de este a oeste. Dentro todo estaba en orden, demasiado ordenado. Las sillas estaban colocadas, las tazas de café lavadas y guardadas. Ni un rastro de lucha, de sangre, de los 5 jóvenes que habían llegado llenos de vida. Ni siquiera había polvo. Sobre la mesa de madera rústica en el centro de la sala limpia y silenciosa, descansaba un único objeto. Una pequeña botella de vidrio grueso y turbio. Dentro, flotando en un líquido amarillento y espeso, no había 9 huesecillos. Había 10 pequeñas piezas blancuzcas, danzando lentamente en su prisión viscosa. Completa la década. El viejo no apareció. No había rastro de él. Pero en el viejo cuaderno de registros que los policías encontraron abierto sobre la repisa de la chimenea, junto a los nombres de Cristina, Elías, Fabiola, Darío y Marcos, escritos con una tinta fresca y oscura que resumaba una humedad anormal, alguien había añadido una última línea. No estaba escrita con la letra temblorosa de los registros anteriores. Era una letra pulcra, fría, casi mecánica, trazada con la misma tinta roja oscura que parecía brillar con luz propia en la penumbra de la cabaña. El silbón se renueva con cada soplo y ya respira sobre ti. Uno de los policías, un hombre joven con un rostro aún sin marcar por el horror, se estremeció sin saber por qué. Un escalofrío repentino le recorrió la espina dorsal, como si una boca helada hubiera soplado justo en su nuca. Afuera, el viento constante de Seboruco silbaba suavemente al pasar por las grietas de la vieja cabaña. Un silbido limpio, largo, demasiado cerca para estar lejos.